Cuando hablamos de la nueva generación de tarjetas gráficas, la expectativa siempre es grande. La llegada de la RTX 5060 generó mucha conversación porque, sobre el papel, parecía ser una GPU accesible para todos los jugadores de gama media que quieren dar el salto a la nueva arquitectura de Nvidia, sin tener que gastar una fortuna. Pero la realidad es un poco más complicada. Aunque Nvidia promete alrededor de un 20% más de rendimiento respecto a la 4060 y trae consigo tecnologías como el DLSS 4 y el Frame Generation, lo cierto es que la RTX 5060 tiene varios puntos débiles que hacen cuestionarse seriamente si vale la pena comprarla ahora mismo. El primer gran problema es la memoria. La RTX 5060 llega con tan solo 8 GB de nuevo de VRAM y en 2025 esa cifra empieza a quedarse corta demasiado rápido. Muchos juegos actuales en 1440p e incluso 1080p con texturas en calidad alta ya demandan más memoria gráfica. Eso significa que aunque hoy pueda correr la mayoría de títulos, su vida útil se va a cortar más de lo esperado. Vas a encontrarte con limitaciones antes de tiempo, sobre todo en juegos exigentes que ya están pensados para aprovechar 12 o 16 GB de VRAM. Esto genera un cuello de botella que hace que la tarjeta, aunque sea moderna, se sienta más limitada de lo que debería. Otro gran detalle que no ayuda mucho es cómo Nvidia manejó el lanzamiento. A diferencia de otras ocasiones, no envió la RTX 5060 a los reviewers antes de su salida oficial, lo que ya generaba dudas. Lo único que tenemos son datos presentados por la propia compañía y eso nunca es lo ideal porque todos sabemos que el marketing de las marcas suele mostrar el escenario más optimista posible. Hasta que no salieron las primeras pruebas independientes, era prácticamente un salto de fe confiar en la mejora del 20% que nos están ofreciendo frente a la 4060 y que fuese realmente constante en todos los juegos. Y si hablamos de precio, aunque Nvidia anunció un valor sugerido de $299, la historia nos dice que eso casi nunca cumple con el mercado real y es algo que es cierto. En las tiendas los precios suelen inflarse y en algunos países el sobreprecio puede ser tan grande que la tarjeta deja de ser competitiva, y eso sin contar que en paralelo ya existen modelos como la 5060 Ti que por un poco más de dinero ofrecen mucho más rendimiento y en su versión de 16 GB una durabilidad mucho mayor. Entonces uno se pregunta, ¿vale realmente la pena gastar $300 en algo tan limitado cuando con un pequeño esfuerzo adicional se pueden acceder a algo más potente y con más memoria? Ahora bien, si valdría la pena la 5060 te estás preguntando. En mi opinión, solo en un escenario muy específico, y es si logras encontrarla a un precio oficial, sin sobrecostos, y si tu objetivo es jugar principalmente a 1080p, en configuraciones media o alta en ciertos juegos, pero sin aspirar a dar salto en 1440p o 4K. También puede tener sentido si vienes de una tarjeta muy vieja como una 1660 o una 2060 y no tienes presupuesto para una 5060 Ti o para opciones de AMD con más VRAM. En este caso, la 5060 te podría presentar un salto de rendimiento significativo, pero siempre teniendo en mente que es una tarjeta con una vida útil más corta de lo que debería ser para una GPU lanzada en pleno 2025. Si comparamos calidad-precio, la situación se pone más clara. La 5060 Ti ofrece un rendimiento superior y versiones de 16 GB que son mucho más preparadas para el futuro, todo por un costo que en muchos mercados apenas es un poco alto. Por el lado de AMD, la RX 9060 XT es una rival directa y en muchos casos ofrece mejor valor, sobre todo si encuentras el modelo de 16 GB de VRAM, porque a nivel de longevidad es una apuesta más segura. Y no podemos olvidar a Intel, que con sus Arc B570 empieza a ofrecer gráficas de 12 GB a precios más bajos también, lo que demuestra que Nvidia se está quedando un poco corta en este segmento cuando hablamos de calidad-precio. En conclusión, la RTX 5060 no es una mala tarjeta, pero sí es una opción difícil de recomendar en este momento. Entre su memoria limitada, la falta de análisis independientes al inicio y el riesgo de sobreprecios en tiendas, cuesta mucho justificar su compra, salvo en casos muy específicos. Si quieres algo que te dure más años y no te obliga a recortar gráficos pronto, lo más sensato sería estirar un poco más el presupuesto y mirar el horizonte de la 5060 Ti o la 9060 XT. La 5060 solo vale la pena si la encuentras a buen precio y tu meta va centrada más al 1080p sin aspirar a más. Y hasta aquí este pequeño análisis. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Nvidia se quedó corto con esta tarjeta o que de todas formas puede ser una buena opción en ciertos casos, o tal vez en los próximos años cuando baje de precio? O bueno, el siguiente año, ya que el siguiente de arriba saldría la nueva generación. Déjenme saber sus comentarios abajo, porque siempre es interesante leer diferentes experiencias. Si este video te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos análisis de hardware. Nos vemos en el siguiente video y chao chao.